Buenas noches. Hoy viernes 12 de marzo. Estamos en la reunión zonal, como dicen los pastores, la reunión de las células. Y vamos a hacer un repaso de un audio que el hermano Gerardo Rojas de los Estados Unidos me compartió un domingo. Los obreros de la viña. Entonces dice así, los obreros de la viña. Voy a leer la parábola. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Yo no me canso de repetir lo que voy a decir. Yo siempre que leo la palabra de Dios y estoy compartiendo la palabra de Dios, siempre quiero hablar sobre el pecado. Y después de que alumbro el pecado y las consecuencias del pecado, quiero hablar sobre la salvación. Porque en la Biblia tiene muchas historias y tiene parábolas y tiene descripciones de las vivencias del pueblo que Dios escogió. Y dentro de las vivencias de este pueblo y las descripciones de las vivencias de este pueblo, entonces Dios dejó escrito el mensaje de la salvación. Y el mensaje de la salvación comienza por denunciar o describir o que nosotros entendamos qué es el pecado. Porque la Biblia es un mensaje que Dios nos dejó escrito para que toda aquella persona a la cual Dios le da su misericordia y le permite que esa persona le sea revelado el mensaje, entonces por medio de ese mensaje escrito, la persona, después de que le es revelado, la persona puede quedar lista para entrar al cielo santo. Siempre nos reunimos para que Dios, por medio de su palabra, prepare nuestro corazón para quedar listos para entrar al cielo. Porque nuestro Dios quiere volver a restablecer el plan original de Él. El plan, ¿cómo está Caleb?
Un saludo ahí. El plan original de Dios es que nosotros disfrutemos de la creación. Ese fue el plan original de Dios. Para que nosotros disfrutemos de todo lo que Él hizo y que nosotros estuviéramos aquí en un paraíso y Él ser nuestro Padre constantemente y que nosotros tuviéramos una relación con Él eternamente. Pero el plan se vio truncado por un personaje que la Biblia lo describe y lo menciona con un sustantivo que se llama el pecado. El pecado, cuando la Biblia habla con ese sustantivo, el pecado, realmente está refiriéndose a un espíritu inmundo muy poderoso que se adueñó del planeta Tierra y sobre todo de la humanidad. Este es un espíritu inmundo que el apóstol Pablo lo define muy bien en Efesios, cuando él dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos lucha contra potestades que están en los cielos. Eso lo que quiere decir es que lo que nosotros vivimos el día a día, que es una lucha, nosotros no estamos luchando contra seres humanos como nosotros. Realmente la lucha que nosotros tenemos es una lucha espiritual. Y el grueso de la humanidad no conoce esto. El grueso de la humanidad piensa que entre más se esfuerza y más hace bien las cosas, mejor vive económicamente, mejor vive con su familia y en condición de ser bueno, entonces la persona cree que Dios va a tener misericordia de mí y me va a llevar al cielo. Pero no es así. Entonces por eso es que es importante siempre definir el pecado. Aquí, en esta parábola, en esta historia, está hablando del pecado. Y el pecado que menciona esta parábola, si ustedes leen, si ustedes revisan exactamente letra por letra de esta parábola, no van a encontrar la palabra pecado. Pero ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a ver esa palabra pecado, pero con otro nombre. La palabra pecado en esa parábola tiene un nombre. Obrero. Obrero. Un obrero es un ser humano que tiene el pecado y que nuestro Señor Jesucristo quiere librarlo de ese pecado. Por esa razón, Él comienza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, cuando Dios nos permite a nosotros ver el pecado, y en este caso con la palabra obrero, entonces empieza a tener sentido muchas cosas. Por ejemplo, muchas personas que van a escuchar este audio y los que estamos aquí, y sobre todo Franklin y Caleb y la hermana Janet y que me están escuchando en vivo, por decirlo así y Siboney, si yo le pregunto a Siboney y ella va a decir, sí es cierto. Si Siboney viene del trabajo, ella viene cansada. Ella es un obrero que viene cansadita. Y Franklin también está cansado, ¿verdad? Entonces, en el caso mío, ¿verdad? Como ya yo estoy pensionado, entonces, pues yo no tengo que ir a marcar una tarjeta, ni tengo que estar ahí sometido a un horario ni nada. Entonces, cuando yo me canso, simplemente me recuesto y ya, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay un sistema en el mundo, ¿verdad?, que nos encasillan desde que somos pequeños a que tenemos que trabajar. Entonces, por ejemplo, mi nieta Lucía, que es la que tengo un poquito más cerca en estos días, aunque hoy fuimos a visitar a los nietos, los Falcón, que hacía días que no los veíamos, entonces nosotros fuimos testigos de ver a Fabio y a Sofía trabajando desde la casa en un horario. Dele, 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 dele. Y, por ejemplo, en el caso de Lucía, ella no trabaja, pero sí trabaja. Porque ella tiene que levantarse temprano, aunque ella no quiera. Y tiene que bañarla, aunque ella no quiera. Y tiene que comer algo, aunque ella no quiera. Y ella muchas veces, Mariela, nuestra nuera, nos dice de que ella no quiere ir al kinder. Pero ella tiene que ir al kinder, porque su mamá tiene que ir a trabajar y su papá tiene que ir a trabajar. Entonces Lucía tiene que ir a trabajar. ¿Cuál es el trabajo de Lucía? Ir al kinder. Entonces ella ya está sometida a un horario, ¿verdad? Y ella, bueno, nosotros la recogemos lunes y jueves ahora a las 3 de la tarde y la tenemos un tiempo con nosotros. Pero si nadie la recoge, bueno, los otros abuelos también, si nadie la recoge, ella tiene que quedarse hasta las 5:30 que llega su mamá. Ese es el trabajo de Lucía. Ella es una obrera. Y cuando ella va y empieza a recibir información, entonces toda la enseñanza que se está dando en las escuelas y los colegios es para prepararnos para el trabajo. Hay un sistema, o sea, eso es un sistema diabólico, ¿verdad?, que el dueño de este mundo tiene para tener sometido a todos los seres humanos a un trabajo, ¿verdad?, a un trabajo. Y ese no fue el plan original de nuestro Señor. El plan original de nuestro Señor fue otro. Pero estamos alumbrando el pecado. Entonces, ¿y qué es el tema del trabajo? Si a nosotros nos gusta el trabajo y si nos gusta lo que hacemos, no sería trabajo. El asunto es que nos guste o no nos guste, tenemos que trabajar. Pero lo que quiero decir es que nos pagan un poquito, apenas alcanza para medio comer, medio vivir y vivir siempre pensando y atormentado que no me va a alcanzar el dinero para terminar el mes. Eso lo viví yo 30 años cuando estuve trabajando. Entonces no alcanza el dinero. Entonces, bueno, sí. Llevándolo a la iglesia mientras estemos en este cuerpo y para que quedemos listos para que cuando, ya sea que cuando venga la noche, o sea, cuando termine nuestra vida, nosotros tenemos lo que sea justo para entrar al cielo. Correcto.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, ¿verdad? Entonces, la Biblia tiene el mensaje escondido y Dios quiere individualmente y por un asunto muy de Él revelarle a cada persona este tremendo mensaje, ¿verdad? Porque una vez que nosotros somos libres del pecado y todavía estamos aquí en este planeta, entonces Él va alivianando el trabajo que nosotros hacemos. Lo va alivianando. Él nos lleva y nos conduce a que tengamos un buen patrón, a que tengamos un ambiente bonito de trabajo, a que la empresa prospere y nos paguen mejor, nos hagan un horario muy flexible. Entonces nos va a ir alivianando. Correcto, sí. Correcto. Vean, vamos a seguir alumbrando el pecado un poquito más y luego vemos la salvación. Entonces ve, obrero significa pecado. Obrero significa pecado. Si leemos bien detalladamente, con mucho cuidado, la parábola de Mateo capítulo 20, los obreros de la viña, nunca este padre de familia le dice que venga a mi viña a trabajar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Verdad? Entonces, hay que leer con cuidado, o más bien, la persona o los pastores que nos están enseñando, nos están explicando que hay un mensaje ahí que cuesta ver, pero que nuestro Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos revela de qué está hablando la Biblia. Entonces, vamos a seguir alumbrando un poquito más el pecado. A la par de la palabra obrero, hay una contraparte que dice, versículo 4 al final, y os daré lo que sea justo. Entonces, la palabra justo nos abre el entendimiento, porque justo viene de una palabra que se llama justicia. Justicia. Entonces, ¿por qué está esta palabra justicia en medio de esta conversación que tiene el Señor Jesús con las personas que están escuchando? Que también el Señor Jesús tiene una conversación con nosotros. Entonces, justicia en la Biblia es parte del carácter de Dios. El único que es justo, el único que es el juez, el único que puede emitir justicia correcta es Dios Padre. Dios Padre es el justo. Dios Padre es el juez. Entonces, ya agregamos otra palabra de que se llama juez.
que viene derivado de justo. Entonces, en el concepto de juez, en el concepto de justo, en el concepto de justicia, ¿qué hay en medio de todo eso, de todo ese entorno? ¿Qué hay? Hay un acusado y hay alguien que defiende al acusado. ¿Qué más hay? Hay un trono, hay un lugar donde va a existir un, ¿cómo le digo? Un escenario de ¿cómo es? No encuentro una palabra general para esto. Va a haber ¿cómo le digo? Un juicio. Va a haber un juicio espiritualmente. Entonces, ¿por qué la Biblia está hablando de justicia? La Biblia habla de justicia porque hay una persona espiritual que Dios anda detrás de esa persona para, ¿cómo le digo? Para emitir una condenación contra esa persona, contra ese ser espiritual. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que nuestro Dios anda detrás de su enemigo que se robó la creación, que se levantó contra él para enjuiciarlo y condenarlo y anularlo y destruirlo. De eso está hablando. Pero ¿qué tenemos nosotros que ver con todo eso? Entonces, ahí es donde viene que la Biblia menciona por todos lados que ese pecado, ese ser, ¿cómo le digo? Ese ser enemigo de Dios está en cada corazón de los seres humanos. Entonces, cuando Dios Padre está en el cielo y vuelve a ver el planeta Tierra, lo que Él ve es un montón de criaturas que adentro tienen la esencia, el enemigo de Dios. Entonces, por esa razón, en esta parábola realmente está hablando de el pecado y está hablando de la condenación sobre este pecado y está hablando de cómo ser libre de este pecado. Cómo ser libre de este pecado que nos pone como obreros. La humanidad son obreros para este ser espiritual que tiene un sistema en el mundo de tal forma que cada ser humano está produciendo para este reino oscuro que está en el planeta Tierra. Este reino oscuro necesita obreros que trabajen para este ser espiritual que se llama Satanás, el diablo. Entonces la gente va a decir, no, diácono, yo trabajo para Muñoz y Nani, por decir algo. No sé por qué se me vino a la mente ese nombre. O yo trabajo para el banco. O yo trabajo para la Dos Pinos. O yo soy agricultor. O yo hago boxer, diría Franklin, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? La humanidad trabaja para este sistema para mantener un reinado oscuro, diabólico, para adoración a Satanás. ¿Verdad? No vamos no vamos a extendernos un poco más. Quiero volver a una de las ¿cómo le digo? Características, no es exactamente
la palabra que dije hace un rato que ya se me olvidó. Vamos a volver un poco a conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Padre Celestial es un Dios que Él tenía un plan con la humanidad y que Él, con su boca puso el Espíritu en nosotros y Él, desde el cielo, Él sopló aliento de vida en cada ser humano. ¿Qué quiere decir? Que cada ser humano viene del cielo. Entonces Él quiere que muchos seres humanos regresen al cielo. Por eso dice, porque el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos. O sea, este padre de familia salió a contratar pecadores para que regresen al cielo. De eso está hablando. Sí. Quiero ir terminando. Entonces ven. Dios Padre dijo, justicia, justicia. Yo estoy urgido de que haya justicia aquí en el planeta Tierra. Estoy urgido que haya justicia para la humanidad. Y no voy a descansar hasta que se establezca la justicia. ¿Verdad? Entonces, cada ser humano, después de Adán, ¿verdad?, viene con un sello que dice propiedad de Satanás. ¿Verdad? Entonces Dios quiere quitar ese sello. Pero Dios Padre dice, justicia, es decir, uno de los atributos de Dios, ya me acordé, uno de los atributos de Dios es que Él tiene ira contra el pecado. Tiene un enojo contra el pecado. Y Él está exigiendo justicia. Entonces dice, yo voy a ser satisfecho de mi ira contra este enemigo hasta que muera este enemigo. Él está detrás de Satanás. Entonces, cada ser humano tiene la esencia de Satanás, tiene el sello de Satanás. Entonces, Él, para liberar a cada ser humano, Él necesita tomar ese pecado, ese sello, esa esencia de Satanás, y para no matar al ser humano, Él necesita sacar ese pecado de ahí. Porque si Él va detrás del pecado, va detrás de esta esencia de Satanás, va a estar detrás de Satanás y la persona lo tiene, entonces lamentablemente en esa ira de Dios el ser humano muere. Entonces ellos hicieron un plan y Jesucristo su Hijo dijo, yo voy a salvar a los que yo quiero. Yo voy a salvar a los que yo quiero. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, nuestro Jesús, Él sabe a qué vino. Él sabe. Cuando Él está en la cruz, el que lo está castigando a muerte no son los romanos, sino que es la justicia de Dios, la ira de Dios, está contra el cuerpo de Jesús. Porque Él exige muerte. Él exige muerte. Por eso Él
Jesucristo sabe lo que está pasando en la cruz. No es como nos vendieron, que los romanos maltrataron a Jesús y que lo mataron. No, es el brazo de Jehová en contra del cuerpo de Jesús, porque en el cuerpo de Jesús está Satanás. Entonces la ira de Dios está en contra de Jesús. Por esa razón es importante darse cuenta la magnitud del pecado. No es un tema de que fumo, de que tomo, de que miento, de que me drogo, que soy adúltero. No. Esos son señales inequívocas que esa persona tiene el pecado. Entonces, si nuestro Señor le revela que a través de Jesucristo, por medio de su palabra, págales el jornal, o sea, quíteles el pecado, dele lo que es justo. ¿Qué es lo que es justo? Sacar a Satanás del corazón y ponerlo en el cuerpo de Jesús. Eso es lo que es justo, porque Dios Padre va a enfocar toda su ira contra el cuerpo de su Hijo Jesucristo ahí en la cruz. Entonces, Dios Padre desde el cielo ejecuta toda su ira contra Jesús. Eso es la salvación. Yo me salvo. Yo debería de recibir toda la ira de Dios, pero yo me salvo porque Dios me propuso, me dio la alternativa de poder sustituir mi condenación en Jesucristo. Por eso es que nosotros predicamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso nosotros adoramos a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque nosotros merecíamos el castigo de la ira de Dios. Pero Jesucristo, como en el arca de Noé, porque Jesucristo es el sustituto para recibir la condenación que había sobre nosotros. ¿Verdad? Entonces termino con esto, para que el audio no se me haga muy largo. 11. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué es lo que pasa? Correcto, sí. Entonces, muchas personas leen la Biblia como les fue enseñado. ¿Se acuerda que yo hablé que hay un sistema de educación? Entonces, Satanás tiene un sistema de educación espiritual también. Entonces la gente ve, no, es que aquí en esta parábola hay una injusticia. Y entonces están viendo el tema de injusticia por un balance económico. 1 hora, 1 denario. 12 horas deben de ser 12 denarios. Pero nunca están viendo que lo que está hablando, que 1 denario es la sombra de Jesucristo. Él es el justo, 1 denario. ¿Por qué este diácono dice que es 1 denario?
¿Por qué este diácono dice que un denario es Jesucristo? Porque dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, por ahí, dice que Él trabaja mientras sea de día. Y un denario en este tiempo era el precio del trabajo de un día. Entonces, el precio de un día, el precio del trabajo de Jesucristo es un denario. Y es interesante porque dice uno, no dice 2, ni 3, ni 15, ni 20. Dice uno. Jesucristo es uno. Él es el unigénito Hijo de Dios. Y Él trabaja en el día. ¿Qué quiere decir? Él trabaja mientras nosotros tengamos vida todavía. De eso está hablando. Pero aquí estos que murmuran, ¿verdad?, no entienden el mensaje, no lo entienden. Entonces por eso Él le dice en el 13, Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Jesucristo le dice, ¿no te salvé yo ya? Y eso fue lo que llegamos, un acuerdo, yo te salvé, yo no dije que vinieras a trabajar, yo le dije que vinieras a la viña. No hay mucho, para que el audio no se me haga muy largo, no hay mucho tiempo para explicar un montón de detalles, ¿verdad? Entonces Él le dice, 14, toma lo que es tuyo, o sea, ya estás salvo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Qué quiere decir? Que quiero que esta persona, antes de que muera, quiero salvarlo. Por eso mi papá entró a la viña a los 90 años, quiere decir en la hora onceava, antes de que el sol se apagara, antes de que su vida se apagara. Ahí entró papá, mi padre físico, Efrén Castillo Mayorga, así se llamaba el finado. ¿Ah? Está muerto de risa, le digo yo a mamá, ¿verdad? Yo le digo, mamá, yo un día esto voy a ir a saludar a papá, pero me lo voy a encontrar muerto de risa. Entonces mamá le da risa y se muere de risa, porque me lo va a encontrar con todos los dientes pelados. Eso es lo que yo espero, encontrar ahí huesos, ¿verdad? Dice 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. ¿Qué está hablando? Yo quiero salvar al que yo quiero salvar, ¿verdad? Y usted usted está hablando de otro tema, usted está hablando de 12 denarios. Yo estoy hablando de la salvación. Y entonces termina así, porque lo que termina son las consecuencias del pecado. Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, un día estos que el hermano Gerardo Rojas de los Estados Unidos compartía conmigo, Dios me permitió ver, mientras él compartía conmigo, él me permitió ver a mí, ¿verdad? Porque a mí siempre me llamaba la atención esta frase, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y me llamaba la atención, pero yo decía, sí, está bien, muchos son llamados y pocos escogidos, sí, está bien. Pero cuando Dios me permite a mí ver, ¿verdad?, que Él me dice a mí, mire, diácono, ahí abajo hay un montón de llamados. O sea, ahí en el infierno hay un montón de llamados. Usted quédese calladito, ¿verdad? Deje de estar murmurando contra mí. Ahí abajo hay un montón de llamados, pero yo no los escogí. Yo me sorprendí. Ahora ya entiendo esto que está hablando aquí. Entiendo que Jesucristo me salvó. Entiendo. Entonces yo estoy como los del versículo 12, pensando en 12 denarios, murmurando. Pero Jesucristo está hablando de la salvación. Muchos
están ahí en el infierno, que fueron llamados, que yo no escogí. ¿Cómo fueron llamados? A través de la invitación a participar en una reunión como esta o en la reunión de la iglesia. ¿Cómo fueron llamados? A través de un volante. ¿Cómo fueron llamados? A través de un versículo bíblico que está en una gran valla ahí. ¿Cómo fueron llamados? A través de un audio en la radio, en la televisión. Fueron llamados, pero yo no los escogí. Yo solamente escojo cuando yo voy a buscar personas que están esperando a este padre de familia, que están necesitados. Por eso él a los últimos le dice, ¿qué estáis haciendo aquí todavía de pie? Si ya se va a terminar el día. O sea, son corazones necesitados. Son corazones que necesitan llevar un poco de alimento a su casa. Y están esperanzados. Dice, hay un padre de familia que es medio loco. De pronto viene y nos contrata y nos paga como si estuviéramos todo el día. Y están de puntillas, porque dice que están de pie. Están de puntillas. Vendrá el Padre. Dice, ¿tienes envidia porque yo soy bueno? O sea, es Jesucristo el que salva. Satanás tiene envidia porque él quiere volver al cielo. ¿Ustedes sabían eso? Él quiere volver al cielo, no porque se arrepintió. Él quiere volver al cielo porque su proyecto es destronar a Dios. Y entonces él dice, tiene envidia de que muchos de nosotros, él nos escogió para entrar al cielo. A precio de sangre. ¿Verdad? A precio. Él nos arrancó el pecado. Isaías 53, versículo 6. Lo puso en Jesucristo. Y la ira de Dios se fue satisfecha en el cuerpo de Jesús. Amén. Voy a terminar aquí y para que el audio se pueda ir en WhatsApp no voy a orar. Y vamos a continuar. Voy a parar el audio aquí.